En 1945, Francia es liberada de la ocupación alemana. En este momento inicia el proceso de reconstrucción de las instituciones de la República y Francia tiene que determinar cuál va a ser su relación con sus excolonias y colonias africanas. Tiene que determinar cómo iban a ser elegidos y cuál sería la relación con los gobernantes africanos. El segundo proyecto de la República es aprobado. Al mismo tiempo, dos leyes son promulgadas referentes al estatus de las poblaciones en África. El primero es la ley Houphouët-Boigny, la cual abolía el principio del trabajo forzado. La segunda es la ley L'Amitié, que proclama ciudadanos franceses a los que hasta entonces habían sido súbditos. Durante este proceso se pasará del imperio colonial francés a la Unión Francesa y posteriormente a la Comunidad. En 1946 es aprobado por referendo el segundo proyecto de constitución y de esta manera nace la Cuarta República. Junto con ella surge el problema inconfesado de Francia de la búsqueda de nuevas instituciones para África. Durante todo este periodo Francia no terminará por responder a esta pregunta, sino hasta ya entrados los años 60. Pero bueno, hablemos de la Unión Francesa. La Unión Francesa, como ya mencioné, surge con la Cuarta República de la Constitución de 1946 y está conformada por 5 grupos de territorios. El primero es la Francia metropolitana, los departamentos de ultramar, los territorios de ultramar, los territorios asociados y los estados asociados. Esta constitución otorga a las poblaciones de los territorios franceses en África el mismo estatus de ciudadanos, pero no van a contar con los mismos derechos. Por un lado, está dividido en 2 colegios electorales: los ciudadanos franceses blancos del hexágono y los ciudadanos franceses de África. Además de que, si bien en Francia hay muchos personajes ilustres que forman parte de la vida política e intelectual, estos nunca van a acceder a puestos muy altos de poder. Por ejemplo, nunca van a acceder al Ministerio de Ultramar, antes conocido como Ministerio de Colonias, que tenía básicamente las mismas funciones que durante periodos anteriores. También las poblaciones de África no van a contar con todos los beneficios sociales con los que contaban las poblaciones en Francia, en la Francia del hexágono. Por ejemplo, una familia africana no podía acceder a las ayudas sociales que recibía una familia francesa en la Francia metropolitana. Todas estas cuestiones, además de que Francia en Europa tenía que enfrentarse a la reconstrucción de su país, estaba en ruinas, la economía estaba totalmente destruida, la infraestructura estaba en pésimas condiciones, la industria necesitaba ser apoyada, y además de todo esto, en estos años la industria nuclear empieza a tomar una importancia cada vez más grande
y Francia tiene que decidir o se enfrenta al dilema entre poner sus ojos en Europa o en África, y los africanos están conscientes de esta situación, y es por eso que piden de la parte de Francia una posición más clara eh, ante políticamente. Los políticos franceses siempre van a tener por un lado la cabeza en Europa y el corazón en África. Eh, Durante todo este tiempo nunca van a querer desprenderse completamente de su influencia y de su peso en el continente africano. Es por eso que la política hacia África es a veces un poco desconcertante, porque no tiene muy claro realmente qué es lo que quiere hacer. Otro punto va a ser las inversiones económicas. Los recursos nunca eran suficientes para satisfacer las necesidades. Francia solo aportaba el 1.5 de su PIB, que es muy poco, pero que era más del doble de lo que aportaban otras potencias. Si Francia hubiera querido explotar las potencialidades, tenía que haber invertido una cuarta parte de su PIB, algo que evidentemente no era realizable. Hay que agregar que la inversión que se daba no siempre era muy eficiente. La construcción de escuelas, hospitales suntuosos, que después se volvía muy costoso mantenerlos, limitaron las aportaciones que Francia pudo haber hecho al territorio africano. Al mismo tiempo, varios países africanos estaban ya consolidándose políticamente, como fue Costa de Marfil y Senegal. En 1946, Félix Houphouët-Boigny funda el Partido de la Reunión Democrática Africana, es un movimiento que se expande rápidamente por Sudán, Níger y Guinea. En Guinea es Gabriel Darboussier quien encabeza el movimiento. Darboussier es acusado de ser criptocomunista y de ser el enlace entre el África negra y Moscú. El RDA se vuelve un movimiento de masas y se proclama como un movimiento puramente africano al servicio de las masas africanas oprimidas, en favor de la democracia, contra el imperialismo, sin ideología ni fidelidades especiales. Los políticos africanos y franceses empiezan a temer cada vez más del RDA, llegando a prohibir cualquier afinidad y reprimiendo a sus militantes. Es por eso que su fundador Houphouët decide romper con los comunistas y dar una nueva orientación al partido. Junto con el entonces ministro de Ultramar, François Mitterrand, inicia un nuevo acercamiento con Francia. En 1957 se realiza el tercer congreso del RDA en Bamako, al que asisten algunos presidentes del Consejo francés y a numerosos delegados africanos. En 1953 se funda el movimiento de independientes de ultramar y se desarrolla una concepción federalista de la Unión Francesa. Pero todo esto llega demasiado tarde por dos hechos. En 1953 Francia atraviesa el momento de adhesión a la Europa de los seis, y un segundo hecho es que en Gold Coast es liberado Nkrumah y hecho primer ministro. El país pasa a llamarse Ghana. Este acontecimiento es seguido muy de cerca por todos los africanos y produce una reacción en cadena. Deja claro que no hay más que una sola salida posible para las reivindicaciones africanas: la independencia total y absoluta. A esto se agregan dos hechos:
El primero es la Conferencia Afroasiática de Bandung en 1955, que manifiesta la solidaridad de los pueblos colonizados y descolonizados, y el estallido de la rebelión en Argelia en 1954, que desembocará en su independencia.